que es Torum Social 5. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need. Hey, hola, ¿qué tal? Mis amigos de Gorilla Crypto, gracias por estar aquí de vuelta en el canal y gracias a los que se han suscrito, ya son 88 suscriptores aquí en el canal y gracias a esos que se han suscrito para ser de los primeros en recibir estos proyectos que están saliendo, que debemos conocerlo y conocer lo que ellos tienen detrás. El día de hoy vamos a hablar de una cripto o vamos a llamarla cripto, pero es algo más, que se llama Torum XTM, que está en el ranking de los números 2780. Esta criptomoneda vemos que ha tenido un gran crecimiento, un 201%, o sea, ha crecido muchísimo. Si vemos aquí en todo el tiempo, vemos que ha venido de muy bajo y se ha comido muchos dígitos y ha subido bastante. Entonces, conozcámoslas para ver de qué se trata este proyecto y poder saber dónde comprarla. Entonces, vemos aquí que ya se encuentra en unos markets que podemos adquirir esta moneda para comprar o hacer trading en Hotbit, en Uniswap, en PacketSwap y en xt.com. Ahí pueden adquirirla y le dicen los métodos. Entonces ya ustedes saben, vamos a conocer un poco más de ella, vamos a conocer el sitio web, vamos a conocer su Twitter y vamos a ver qué información tiene interesante y de qué se trata esta moneda que ha subido un 200% solamente en estos días. Entonces, este es el sitio web de Torum, se llama intro.torum.com y aquí vemos el portal donde aquí tenemos el overview, el app, el investor, el Meet Our Team. Entonces aquí vemos que tienen aplicaciones de Discord, de Telegram, de Facebook y de Twitter. Y aquí dice descentralizada, de finanzas descentralizadas, artistas NFT, NFT collectors y cripto entusiastas. Dice aquí Toron is a revolutionary social file ecosystem designed to connect worldwide cryptocurrency users. Entonces dices aquí que Toron es una revolucionaria, un revolucionario social 5 diseñado para conectar a los usuarios de la criptomoneda de todo el mundo. Eso es lo que ellos quieren decir. Vamos a traducirlo al español para poder ver qué tenemos. Entonces dice aquí 121.876 usuarios de criptografía están conectados en Torno y todavía estamos contando. Entonces, por lo que leo al principio, esto es un social 5 que tú vas a poder hablar o chatear o va a ser como un Facebook o un Instagram. Eso es lo que imagino, donde tú podrás tener una red social pero también es basada en criptomoneda. Entonces, ¿qué funcionaría? ¿Cómo es la función de la criptomoneda aquí? ¿Qué función tiene el coin dentro de esta plataforma y cómo será utilizado? Vamos a ver un poco más de ello para saber en realidad de qué se trata. Aquí vemos en social, dice aquí una plataforma de redes sociales de criptografía, o sea, de criptomoneda completa y escalable. Dice aquí sumerjas al universo del criptocéntrico, sumerjas en una atmósfera totalmente láudica socialmente, centrada en la criptografía y unirse a nuestra encantadora comunidad de todo el mundo. No importa si eres de novato en la criptomoneda, un veterano en blockchain, Tron está repleto de varias características y funcionalidades para satisfacer tus necesidades en el primer metaverso social cripto en el mundo. Sí, en realidad no había visto otro proyecto similar a ese. Si ustedes conocen un proyecto que sea similar a este, por favor, déjenos en los comentarios y comenten acerca de esto. Vamos a ver finanzas descentralizadas. Dice aquí una plataforma de participación descentralizada con infusión social. Dice aquí obtenga ingresos pasivos. Vamos a ver cómo vamos a tener ingresos pasivos. Farm. Dice aquí el token gobernanza de Torum. Al proporcionar liquidez por XTM, BNB con PancakeSwap y apostar a sus tokens LP, sincroniza su cuenta con Torum con la dirección de su billetera para disfrutar de beneficios especiales y aumentar sus ganancias. Participa en INO Launchpads, emitido por proyectos transformadores en el ecosistema de Torum. Tendrían que leer un poco más. Vamos a ver NFT mercado. Dice que el social NFT cobra vida con un propósito. Vamos a ver, meta, recoger, comercio y escaparate.
Aquí, Meet and Transform, su activo físico en NFT, colección NFT acuñados a celebridades, artistas e influencers de todo el mundo, intercambiable su NFT de avatar con otro coleccionable sin problemas. Muestra su identidad NFT ante su audiencia más amplia en las redes sociales de Toro. Vamos aquí el avatar NFT. Dice aquí Social Metaverses es ahora la realidad. Primeros en el metaverso de Social Files. Tokenizando el mundo con PFP, Avatar NFT, emitiendo los la prueba de virtual única. Dice aquí, den rienda suelta a tu imaginación, a tu de creatividad y crea su avatar NFT. Posible en el ecosistema de Toro Social Fair, intercambiable, floje y refina los componentes del avatar NFT en una pieza legendaria y ponga valor a sus avatares. Bueno, por lo que acabo de leer, dice aquí que si tú eres, por todo lo que he leído, dice aquí, por si tú eres una persona famosa y crea tu NFT, tú podrás venderlo e intercambiarlo en el sitio web, pero también si tú como usuario también puedes crear NFT únicos, también puedes venderlo o cambiarlo. Eso es lo que puedo leer, lo que tú puedes hacer con eso. Aquí vamos, descripción general del ecosistema. Dice aquí una red social que sirve como columna vertebral de todo el ecosistema de Toro NFT, Marketplace, Toro Finance, tener un éxito como adicciones completamente, conectará proyectos criptográficos y usuarios de diferentes intereses del mundo, siendo los pioneros en realizar el mundo líder en el metaverso de Social 5. Entonces, en realidad no entiendo mucha información de qué es lo que ellos quieren hacer, porque ellos están hablando de un metaverso, están hablando de que es un Social 5, pero en realidad no dicen eh, ¿qué hará el coin en realidad? El coin sería solamente para invertir en el proyecto, que es una red social. Puede ser que sí, si tú lo ves que ellos están usando este coin como si fuera más una inversión, que tú compras su coin, lo holdeas y lo mantienes, puede ser que el precio aumente con el tiempo si en realidad esta red social en sí, siendo una red social, vamos a decirle NFT, se sumerja más y se pueda lanzar a que la gente en realidad vaya más por ese ámbito de la NFT, que se conecten personas famosas y que halen a su público a la plataforma de Torum. Estamos imaginando eso, que ellos halen su gente a la plataforma de Torum y que ellos tengan NFT únicos y que ellos puedan vendérselo a sus clientes. Pero lógicamente para su cliente comprar un NFT de ese tiene que comprar la criptomoneda XTM. Entonces yo estoy suponiendo, estoy dando un ejemplo de cómo le daría valor. Entonces eso crearía mucho movimiento de mercado, haría quemado de la moneda, haría muchas cosas, siendo consciente de que haga mucho movimiento en intercambio de NFT dentro de la plataforma, porque en realidad no veo cómo en realidad va a haber quemado si no hay un swap, si no hay más nada. Veamos aquí, dice aquí aplicación móvil, tenga sus dosis diarias de criptomoneda en cualquier lugar, en cualquier momento y sin problemas. Todavía no está disponible, pero por lo que podemos ver, vemos aquí que tienes un perfil. Puedes ver en las noticias, puedes ver aquí, veo que tú tienes como si fuera una especie de wallet y es más como un wallet que va a tener una red social dentro, eso es lo que yo veo. En realidad sí se ve interesante la aplicación, se ve interesante la plataforma, pero en realidad hay que ver si las personas no se cansan, si no es solamente una red social más que no le da ninguna chispa, que no le despierta ninguna chispa a las personas para poder entrar en ella, para poder agregarse en esta red social. ¿Qué tendrá de diferente esta red social? Aparte de ser, lógicamente, que vemos que vamos a tener NFT para poder comprar, ¿qué más va a tener de diferente? Porque las personas no cambiarían su red social solamente para tenerlo. No es que no se vaya a descargar, puede ser que se descargue. Y que las personas utilicen esto más para tener sus NFT. Sería más como una aplicación que la gente utilizaría para tener sus NFT y para enterarse de noticias de NFT. Seguir gente famosa, si van a lanzar NFT nuevos, si van a lanzar alguna cripto, si que viene con cripto monedas nuevas. Sería una red social, sería basada más en casi en todo lo que es la criptomoneda, viendo qué pasa en gente que en realidad hablen de la criptomoneda en sí y que tengan su NFT ahí, que las personas lo puedan comprar y que creen mucho NFT, cosas así. Es lo que veo, que se puede utilizar ahora. Habría que buscarle más uso a la moneda dentro, ver que si, por ejemplo, yo necesito hacer algo dentro de la aplicación de la red social, necesite comprar o cambiarla para la criptomoneda, para poder darle volumen, para poder darle movimiento y para poder esperar que se queme. Porque siempre de esta moneda hay muchos. Entonces vemos aquí inversiones inclusivas, está KuCoin y Huobi Ventures. Aquí vemos que son
inversores exclusivos. Entonces vemos aquí que tienen dos personas que están fuerte detrás. Dice aquí asesores, socios e inversores. Vamos a ver si conocemos algunos. Si ustedes conocen uno de estos inversores o socios, ve aquí está Hotbit, que está dentro de la plataforma. Entonces, en sí esta criptomoneda se ve muy interesante, ya que veo muchas plataformas metidas dentro, plataformas conocidas. Y en realidad creo que sí voy a buscar a comprar esta moneda ahora mismo que está en ese precio, que creo que puede llegar al dólar, como va. Creo que sí, que puede subir mucho, puede subir al dólar. Y creo que va a haber muchas personas haciendo holding, van a haber muchas personas manteniéndola, esperando que el proyecto en realidad se termine de lanzar. Seguro cuando vayan a lanzar la aplicación y las personas comiencen a entrar y comiencen a ver NFT y comiencen a hacer otro tipo de cosas, sí habrá más movimiento de la moneda. Entonces aquí vamos a ver su Twitter donde dice Torum Social Fi Metaverse. Dice aquí tenemos 21.500 followers. Y aquí vemos en los Twitter, en los tweets y replies, vamos a ver qué hay. Dice aquí, please welcome to Last Strategy on the Live, 50 incubadores. Oh, sí, están metiéndole fuerte a este proyecto. Entonces, si los grandes se están metiendo fuerte a este proyecto, creo que nosotros también deberíamos entrar en este proyecto. Recuerden que si les interesa, yo les recomiendo que conozcan más como yo voy a hacer. Voy a investigar más, voy a ver el lanzamiento, voy a buscar en los sitios web de ellos, vamos a ver en los sitios web, vamos a ver en el sitio web de Telegram y vamos a ver en todas partes, ver dónde ellos están trayendo ese proyecto. Entonces ahí yo entraré. Eh, Se ve interesante esta moneda y yo en realidad sí la veo muy buena y muy interesante esta moneda. Así que si a ustedes les interesa, ya saben lo que tienen que hacer y es adquirirla. Así que era todo lo que iba a traer de esta criptomoneda que se llama Torum XTM. Así que ya lo saben, solamente denle un like si les gustó este video y suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube para ser de los primeros en recibir esta información. Yo me despido, yo soy Frank, bye.